8 de la mañana, 54 minutos, y estamos recibiendo aquí en Estudios en Arriba Gente al senador nacionalista, el doctor Jorge Larrañaga. Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Humberto, buen día, Danilo, el gusto de poder estar aquí en Arriba Gente. Bueno, muchos temas para tratar, senador, porque hay muchísima actualidad política. Quisiera comenzar, mire, digo, para que después Danilo se ponga malo como se pone siempre. Yo voy a empezar con preguntas que yo levanto centro al senador y después usted ve lo que hace. No, pero sabe que ayer estaba mirando Subrayado, veía al doctor Pablo Durán, veía toda esta situación que se ha dado con el tema de la venta de la marihuana en farmacias y las preocupaciones ahora de los farmacéuticos que ven que, que han tenido el anuncio de las instituciones bancarias del cierre de sus cuentas. Inmediatamente uno, como ciudadano, dice, no se pensó en esto, no. Y le tengo que confesar que me vino a la memoria el famoso grito, la famosa arenga que durante la campaña usted decía de no planten nada, como parte de una argumentación que realizaba sobre lo nocivo de una ley que permitiera la venta de marihuana legal. ¿Qué le parece ahora que ya está funcionando, que ya es un hecho, que ya vimos a los medios con sus cámaras ir a tomar a los primeros compradores en las farmacias montevideanas? Bueno, ¿qué le parece en definitiva, cuando el hecho está instalado y cuando aún siguen surgiendo este tipo de complicaciones, la situación que se ha dado con esta ley y con la venta en definitiva de la marihuana? Me sigue pareciendo una ley equivocada, un proyecto con absoluta improvisación que ha desatado una propaganda durante 4 años que va a tener por resultado un incremento del consumo. Y un absurdo porque mientras en una ventanilla se prohíbe el tabaco, en la otra se intenta buscar diferir o suprimir la venta de alcohol en determinados lugares. En el medio hay farmacias vendiendo marihuana. Nadie previó lo de los bancos y ahora se empantana. Yo no voté ese proyecto, estuve en contra, pero obviamente reconozco que hay una ley. Una ley que impulsó una experiencia con los hijos de los uruguayos, una experiencia en la sociedad uruguaya, en el marco regional en donde la prohibición es la regla. Entonces, con toda franqueza, no sé cuánto va a sobrevivir este régimen, pero sí sé que va a generar consecuencias extremadamente complejas y no beneficiosas para el país. En un hipotético, y cierro con el tema marihuana para seguir con otros temas, en un hipotético gobierno del Partido Nacional, ¿qué se hace con esta ley? Mire, yo no estoy de acuerdo con la venta en farmacias. Veremos cuál es la conformación parlamentaria. Tampoco lo que se dice como derechos conquistados, por lo menos en lo personal estamos en una disposición de revisar integralmente, pero sí discutir ese absurdo de la comercialización en farmacias, el tema del precio también. ¿Quién va a aguantar ese precio? ¿Quién va a soportarlo? ¿Qué grado de imposición tributaria va a tener? ¿O vamos a llevar adelante el subsidio de la producción de cannabis en el Uruguay? En fin, yo creo que hay muchísimas interrogantes en este invento que se dio en el gobierno anterior y que el doctor Tabaré Vázquez, estoy convencido, no saco conclusiones anticipadas, lo aplicó a regañadientes, pruebas al canto, tanto demoró para implementar este tema y ahora entramos en esto que nadie vio, nadie planificó, están buscando soluciones a través de otro lado, un poco serio. Senador, usted en las últimas horas ha tenido un pronunciamiento sobre el apoyo a esa campaña que ha lanzado un grupo de jubilados para lo que es el plebiscito al impuesto a la asistencia de la Seguridad Social que tributan las pasividades.
¿En qué lo sustenta? ¿Sobre qué es, digamos, es el argumento para apoyarlo? El director de los trabajadores por el Banco de Previsión Social hacía circular entre un grupo de comunicadores, de periodistas en las últimas horas, probablemente tenga algo que ver con su apoyo, su aparición pública con esto, de que solamente un 20% aproximadamente tributan IAS. Que el 80% no lo paga. No sé si eso es bueno o es malo, ¿no? Pero En primer lugar, expresar que algunos hablan de propuesta demagógica. Y yo, con toda franqueza, sostengo que la peor demagogia es haber ganado una elección, como ganó el Frente Amplio y Tabaré Vázquez, prometiéndole al país que no iba a poner más impuestos y terminó poniendo más impuestos, que iba a cambiar el ADN de la educación y no cambió nada, que iba a sacudir hasta las raíces de los árboles y se quedó en el chamullo, se quedó en el verso y en poca cosa más. Con respecto a en qué se sustenta la eventual reforma de la Constitución, se sustenta en un tema elemental de coherencia y de justicia. Coherencia porque el Partido Nacional sostuvo la no aplicación del IAS a las pasividades en la campaña del 2009 y del 2014. Esto no es nuevo para nosotros. Coherencia porque las jubilaciones no son una renta y por lo tanto no son susceptibles de poner un impuesto. Y porque si alguien durante toda su vida pagó impuestos, encima de eso, cuando se jubila con una jubilación que termina siendo mucho más baja del sueldo en la actividad, impuesto de vuelta, me parece injusto. Con respecto al argumento de que solamente afecta al 20%, bueno, eso revela de que las jubilaciones son muy bajas, porque son grabadas a partir de 28.000 pesos. Entonces, si el 20% significa que las jubilaciones en el Uruguay son realmente muy bajas. Pero más allá de eso, yo creo que es un tema de justicia. No puede ser que el 0,4% de las jubilaciones, el 0,4% que importa el impuesto a las jubilaciones tenga una significación donde poco menos que el Uruguay se funde. Cuando acá han habido pérdidas millonarias en ANCAP, sí, porque hay un cerca costo de fiscal 1.000 millones de dólares. Hay un costo fiscal de 200 millones de dólares, ¿no? Bueno, Que se dejarían de recaudar. perfecto, pero buena parte de esos 200 millones de dólares que no se cobran en impuestos vuelven a las arcas del Estado por la percepción de otros tributos. Pero además tenemos que administrar mejor, porque desde el equipo económico se ha sostenido que las empresas públicas eran responsables del 1% del PBI. Entonces, yo creo que ahora el manejo de las cuentas públicas resulta que beneficia a la economía. Entonces, algo no está funcionando bien. Con toda franqueza, hay que buscar un plan de convergencia para que no incida una eventual reforma si es que se aprueba por parte de la población. Pero es una consulta de la gente que se cansó de discutir este tema. Recuérdese los fallos a favor y en contra de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad del IAS, y esto es lo que seguramente va a estar en cuestión. Esto va a correr en paralelo con las elecciones nacionales, se supone. Sí, por supuesto, porque la recolección de firmas, si se junta el porcentaje requerido, va a terminar en una consulta en forma paralela con la consulta popular del 2019. A ver, imagino cuál va a ser la respuesta, pero la tengo que hacer porque seguramente es lo que mucha gente puede estar pensando. Es una estrategia del Partido Nacional que dos líderes como el doctor Larrañaga y el doctor Lacalle Pou, ambos salgan en dos flancos diferentes con el apoyo de un plebiscito. Hablo por el apoyo al plebiscito sobre el tema de la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera y ya también lo meto en ese tema para saber su opinión. No, es una posición que adoptamos ambos en forma pública en virtud de requerimientos periodísticos. No es una estrategia. ¿Sabe por qué la pregunta? Porque mucha gente puede
en este momento, cuando a veces nos polarizamos y no permitimos, digamos, que nuestra cabeza escuche todas las campanas como debe ser, más de uno puede estar pensando, bueno, están buscando apretar, atacar al gobierno a través de dos flancos con dos anuncios de plebiscitos que obviamente, por lo que tengo entendido, es muy probable que vayan a salir, porque el de inclusión financiera, en el tema de la obligatoriedad, van a llegar a las firmas. Que tiene que ver con un hecho tan sensible como el quitarle un impuesto a la gente que se ha jubilado, como que también puede generar en la ciudadanía la idea de que es una demostración de la fuerza que tiene en este momento el Partido Nacional a nivel del electorado. Por eso lo pregunto. No hemos establecido una estrategia en esta línea, porque sería utilizar de conveniencia el impulso de la gente en determinadas iniciativas. La inclusión financiera se ha hecho obligatoria y nos parece equivocado. Es una reforma que no se ha dotado la infraestructura necesaria para implementarla. Además, tampoco termina siendo gratuita ni opcional. El trabajador no tiene derecho a cobrar en efectivo, por ejemplo. ¿Tá? Y el plástico cuesta, porque después aparece en la lista costo por tarjeta, costo por excesivos movimientos, costos por estado de cuenta. Son operaciones bancarias que las tiene que pagar el servicio financiero, bancos, redes de pago, ANDA, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí se afecta la libertad y es por eso que ha habido un pronunciamiento. Obviamente, no somos tan obtusos de no entender que quizás este tema pueda no ser de conveniencia que integre la Constitución de la República. Pero bueno, es el único mecanismo que ha tenido la gente para reclamar. Cuando tiene un gobierno con mayoría parlamentaria que tosudamente cree tener el monopolio de la razón, cuando advierte que la oposición no tiene los votos para modificarlo, bueno, recurre a un mecanismo constitucional. Ojalá el gobierno pueda impulsar un cambio. Ya, de hecho, un efecto produjo, porque ya el gobierno está dispuesto a introducirle modificaciones. Ojalá que sean de suficiente entidad como para que salven los requerimientos que mucha gente ha tenido al momento de firmar papeletas en todo el país. Sobre esto del apoyo al plebiscito contra el IAS, usted lo habrá escuchado, está todo el día escuchando y leyendo la prensa, se habla de oportunismo político. Oportunismo político no. Se habla, no se lo acusa usted de oportunismo. Fue la gente, no fue Larrañaga el que inició la campaña, fue la gente. Yo simplemente he mostrado coherencia con lo que he sostenido. A mí no se me puede hablar de oportunismo político, porque repito, oportunismo político es mentirle a la gente en campaña electoral prometiéndole que no va a poner más impuestos y terminaron poniendo más impuestos. Lo único que falta es que graben el aire. ¿Tá? Oportunismo político es decirle al país que iban a cambiar el ADN de la educación y no han cambiado el ADN de la educación, y la educación sigue trancada. Estábamos viendo antes de empezar la entrevista la ocupación de un centro de estudios porque se reclama 6% del PBI para la educación. Y se sabe de antemano que eso no va a llegar, no va a llegar. Hagan las ocupaciones que quieran hacer y que tienen derecho a hacer, porque el derecho a reclamo en el país no se puede punir. Más cuando es una promesa electoral, ¿no? Más cuando salgo a prometerlo. De repente es más discutible aquel reclamo que no formó parte de una campaña electoral. Pero en este caso hablamos de algo que, por ejemplo, los sindicatos insisten mucho en decir fue una de las banderas. Humberto, de la no campaña. llegan. Entonces, eso es oportunismo. Eso es oportunismo en campaña electoral, prometerle a la gente cosas y después, cuando se gana el gobierno, gobernar con un discurso diferente. Esa es la realidad. Ahora, que un dirigente de la oposición, por decir que firma algo
que recoge el pensamiento de muchísima gente y el pensamiento demostrado en 2 campañas electorales por un partido que es el nuestro, de no poner impuesto a las jubilaciones, catalogarlo de oportunismo, bueno, está bien. La libertad es libre, dijo alguien. Sigo con preguntas que uno recoge. Mucho tienen que ver las redes sociales, que a veces se hacen eco de muchos rumores que en la mayor parte de los casos no tienen fundamento. Es decir, son mentiras que nosotros mismos nos encargamos a veces de agrandar y de difundir. Y cuando digo nosotros, digo quienes actuamos de repente en una determinada red social. Y con respecto al tema de la inclusión financiera, en parte de la población se ha instalado como la idea de que a alguien se está favoreciendo y mucho con esta ley. Este hecho de llevar todo el dinero hacia las instituciones bancarias está generando una movilización que está enriqueciendo a alguien, a un algo que nadie sabe decir exactamente si eso no es. Desde el gobierno, y hace pocas horas el contador Astori lo reafirmó, se habla de que el mundo va hacia allí, de que el mundo va hacia el dinero electrónico, que Uruguay está siguiendo los pasos como dando a entender de que debemos ir hacia esa modernización, reconociendo algunos errores que todavía se tienen que subsanar. Pero la pregunta en concreto es, ¿alguien se está favoreciendo con esta ley? ¿Alguien se está enriqueciendo con esta ley? Pero mire, Astori dice el mundo va hacia ahí, pero ¿cuál mundo? El mundo con más desarrollo, donde el proceso de avance es tan grande que obviamente pueden dar un paso más, pero hay otros países en el mundo que son del mundo desarrollado y no tienen este proceso de inclusión financiera obligatoria. Primer punto. Es evidente, y yo no estoy hablando de que alguien se enriquezca o no, porque no quiero cometer ligerezas en mis apreciaciones, pero es evidente que toda esta torta enorme de dinero de los salarios de todos los uruguayos se entregan al sistema financiero en su conjunto. Eso es evidente. Es decir, obligatoriamente todo tiene que pasar por una red de bancos, de sistema de cobranzas, de servicios de cobranzas, porque no son solamente los bancos, por los cuales va a pasar toda esa masa de dinero. Y cobran, no es gratis, cobran. El gobierno dice que eso transparenta la formalidad. Sí, transparenta, pero yo quiero ver que transparente tanto, porque hay que verlo a eso, si no va a haber también, toda vez que se pone obligatoriamente algo, si no va a haber un curso de recursos económicos que no entren precisamente al sistema financiero. Veremos, pero el tema es que si es tan notable, si es tan bueno, si el mundo avanza hacia eso, ¿por qué no se hace facultativo? Porque la propia gente lo va a incorporar. ¿Ah? No sé, veremos a ver qué es lo que pasa. Porque además yo creo que va a haber más noticias para este boletín. ¿En qué sentido? Y bueno, es evidente que el gobierno le va a introducir cambios. Vamos a ver la entidad de los cambios y veremos la velocidad del impulso de firma y si en definitiva sale o no la instancia plebiscitaria. Lo llevamos un poquito a la interna de su partido, que uno la ve fermental, uno la ve movida, la interna del Partido Nacional. ¿Por qué lo digo? Y créame que el comentario es con la mejor intención, obviamente, ¿no? Lo digo porque me da la sensación, si yo formara parte, obviamente, del Partido Nacional y veo y leo las últimas encuestas, empiezo a ver serias posibilidades de que el Partido Nacional acceda al gobierno. Y bueno, y hay gente que entra a pedir cancha, hay gente que ya comienza a tener una trayectoria como político, como parlamentario y empieza a pedir cancha. ¿Cómo ve, y voy a arrancar por el lado de la mujer, cómo ve, por ejemplo, esta movilización que las mujeres del Partido Nacional han conseguido con un grado de notoriedad importante y que algunos aventuran ya las podría estar llevando tal vez a la pelea por una candidatura presidencial en la interna? Bueno, en primer lugar, es evidente que el Partido Nacional hoy es el principal partido de la oposición.
y eso me parece fundamental. Punto 2, para ir contestando a su pregunta. Punto 2, a mí me parece de regla ineludible que el Partido Nacional tenga elección interna para elegir la candidatura a la presidencia de la República. No nos salvamos de esa porque los nacionalistas necesitamos el efecto legitimante del voto. Y no hay vuelta. Tercero, a mí me parece que en función de esa conclusión, la candidatura a la presidencia sale la propia noche de la elección y la candidatura a la vice seguramente pueda ser respuesta de la convención, análisis de la convención. Es mi opinión. Y voy al centro de su pregunta. A mí me parece muy bueno que las mujeres y los compañeros todos tengan la intención de participar en un proceso electoral, porque yo creo que eso es tremendamente positivo para un partido. Nadie quiere ser candidato de un partido que no tiene chance. ¿Ah? Entonces, yo lo veo positivo, saludable y bienvenida ese tipo de iniciativas que se puedan dar. Porque también, en cuarto lugar, hay una regla que es básica. Un dirigente político es lo que la gente quiera que sea. De la misma forma como un periodista es lo que la audiencia quiera que sea. Así que... Eso responde también el porqué de usted comienza a transitar nuevamente este camino hacia la interna. Mire, yo no me defino en función de nadie. Yo no me defino en función de los demás. Lo digo respetuosamente. Tengo 10 años de intendente municipal, varios años de senador de la República, y yo dije siempre, desde el año 15 hasta ahora, dije, cuando falten menos de 2 años para la instancia de la elección interna, ustedes van a tener un pronunciamiento. Y como yo creo que mucha gente me lo ha solicitado, porque mucha dirigencia me lo ha pedido, porque tengo derecho, en función de que he sido un nacionalista que en la victoria y en la derrota he estado siempre poniendo la cara y peleando por mi partido, aún a costa de sorbos complejos y difíciles. Tengo derecho a emitir un pronunciamiento porque tengo un proyecto político vigente, porque tenemos ideas y representamos una expresión nacionalista, wilsonista, inclusiva, popular, de desarrollo nacional. Bueno, es por eso que tengo derecho a participar y porque además tengo la convicción que le aporto a mi partido, como lo he intentado hacer siempre. La peor versión de Larrañaga, después de la interna del 2014, ayudando a mi partido y completando la fórmula a la vicepresidencia de la República, obtuvo más de 300.000 votos. 4 senadores, 16 diputados. Y sin embargo estuvimos con vigencia, luchando. Después 8 compañeros en representación de nuestro sector, más allá de sus pertenencias o no, lograron posiciones de intendente municipal, aparte